Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Juancho de Ingenio Finanzas. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, todo bien. Por acá también emocionado por otra entrevista, pero en este caso no soy el que entrevista, sino soy entrevistado. Es un placer de verdad estar acá. Buenísimo, bueno, se da vuelta la mesa, se han vuelto los micrófonos. Por lo general tú eres el que entrevista y hoy vas a ser tú el entrevistado. Te quería preguntar, ¿dónde comienza tu historia con el dinero? Vale, cuando yo estaba en preescolar, en el kindergarten, eh, mi madre nos ponía los forros plásticos a los libros, a los cuadernos, y tenía como figuritas de las tortugas ninja. En aquella época, yo tengo 39 años y en esa época era el boom de las tortugas ninja. Y recuerdo que el plástico era de estos adhesivos que se pegaban por afuera de los cuadernos. Y este adhesivo tenía de vez en cuando ciertas figuritas de dibujos de las tortugas ninja. Y bueno, yo qué hacía, pues acompañaba a mi madre mientras ella ponía todo el adhesivo en en los cuadernos y yo me daba un trozo a mí y yo con mi tijera infantil, yo recortaba y hacía, digamos que como unas calcomanías, unas pegatinas, como Ujú. le dicen aquí en España. No sé si como allá en Chile le puedan llamar Sticker, por lo general le decimos, muy, muy gringo. eso. Eso, un sticker. Y bueno, yo lo que hacía era recortarlos y me los apilaba y me los llevaba al colegio. Mi madre pensaba que, bueno, estos son como stickers para ponerlo en algún lugar, qué sé yo, pero no. Yo los llevaba a mi salón y los vendía a mis compañeritos. O sea, te estoy hablando de 4 o 5 años. Es una edad muy, muy temprana y prematura para andar pensando Ujú. en agregar valor con una venta y obtener dinero a cambio. Y bueno, ¿qué ocurrió al fin? Pues yo vendía todos mis pegatinas, mis stickers, y bueno, cuando llega mi maestra, me dice, Juan, ¿qué estás haciendo? Y yo vendiendo los stickers. O sea, ¿a cuánto es? No me acuerdo a cuántos bolívares era en ese momento. Y ella obviamente se escandaliza y entonces va y cita a mi madre y le dice, señora, ustedes están pasando por una situación económica mala, algo está pasando en la familia. Y mi mamá, que no, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué es esto? No, es que Juan está vendiendo stickers o pegatinas en el salón y pensamos que tú le habías dado a Juan para que hiciera la venta y usted poder ganar Claro. algo de dinero. Y mi mamá se quedó como, oh, por Dios, ¿cómo es esto? Y claro, me lo preguntó a mí, yo con mi inocencia, yo le digo, sí, mamá, yo estoy haciendo esto y yo quiero tener dinero para poder ir luego a la tienda, a la cantina y comprarme mis chuches de lo Claro. más libre, o sea, es mi dinero y yo hago lo que quiera con él. Y yo creo que esa fue la primera experiencia así que en ningún momento me lo habían enseñado mis padres. Mi madre es psicóloga, ella no tiene ningún tipo de relación con el dinero en su trabajo, y mi padre es médico, o Ujú. sea, tampoco. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo, literalmente. Y bueno, nada, pasaron los años, ya cuando tenía como 10 años, sí, en cuarto grado se me prende el bombillo, más o menos por ahí viene el logo de Ingenio Finanzas, que es un bombillo con un dólar en el medio. Se me prende el bombillo y digo, oye, yo estoy estudiando para sociales, lenguaje, ciencias, y tengo el libro en mis manos. Yo puedo hacer como si fuera el profesor y me hago preguntas y me las autorrespondo. Y todo eso lo voy a escribir, lo dejo por escrito. Hago la pregunta y luego hago la respuesta, obviamente mirando el libro de texto que yo tenía en ese momento. Y todo era con máquina de escribir, pero la manual. O sea, en ese Ujú. momento en mi casa había una computadora, un ordenador de los primitivos de aquella época, pero ese era para el trabajo de mi padre.
y yo tenía era la máquina de escribir de mi abuelo, que bueno, la aprendí a usar y me gustaba. Entonces yo a máquina me hacía unos cuestionarios con pregunta-respuesta de las posibles preguntas que me podrían hacer en el examen del lapso trimestral o anual. Y bueno, me hice mi cuestionario de sociales, de ciencias, de lengua. Y bueno, ya cuando tenía todo, tenía sí, mi folio de unas 10 páginas aproximadamente, por adelante y por atrás, le dije a mi padre, mira, llévalo a una fotocopiadora y sácame 20 copias y voy a venderlas. Y mi padre como, vale, o sea, ok. Y efectivamente hice lo mismo, me fui, igual que en preescolar, me fui Ujú. a mi salón y fui, oye, mira, ¿te interesa tener este cuestionario? Así vas a sacar buena nota en el examen. Y los vendía todos. O sea, de hecho, hasta era curioso porque de otros salones, yo estaba en la sección D, y ya te puedes Ajá. imaginar que estaba bueno, de otros salones también me decían, oye Juan, dame un calendario, de un cuestionario de eso, que se ve que está bien interesante. Y bueno, hice mi poquita plata, pero la hice. Eso fue un desarrollo, un emprendimiento que hice. Y bueno, me gustó bastante. Esas son así las experiencias más tempranas que he tenido con el dinero. Buenísimo. Y eso fue, en el fondo, nació de ti, porque no tenías el Sí, ejemplo en casa, o sea, tú mismo habías visto, oye, parece que con esto, no sé, con las monedas, con los billetes, uno va a la tienda y se compran, no sé, se compran dulces o se compra alguna papa frita, qué sé yo, y yo quiero tener lo mío, no quiero ir a tener que pedirle a mis papás. eso es. Justamente esa era la intención. Yo me sentía libre, digamos, de poder ganar mi propio dinero. Y justamente eso estoy viviendo actualmente con mi hijo de 9 años. Él es el mayor. Y ya desde hace unos 6 meses aproximadamente está con el interés del dinero. Ujú, Es una situación que obviamente hay que irlo llevando poco a poco porque no, no es fácil descubrir que lo que es el valor del dinero y de una saber qué se puede hacer y qué no con el dinero. Una de las cosas que yo trato de enseñarle es siempre guarda algo de dinero porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Eso es ujú, un consejo que siempre le doy. Pero también coge una parte de ese dinero y disfrútala. Disfrútala porque es tu dinero. Y si quieres ir qué sé yo, estamos de viaje ahora en vacaciones de agosto, y te quieres llevar algo de ese dinero para comprarte las chuchas que tú quieras, pues es tuyo. O sea, él ha ido acumulando con el ratón Pérez y bueno, tiene su alcancía, su hucha, así le dicen aquí, con su dinero guardado. Pero claro, tiene un hueco abajo donde tú lo puedes abrir y puedes sacar el dinero. ujú, Pero bueno, él ha ido guardando ese dinerito y claro, uno tiene que irle como padre enseñando poco a poco qué hacer con el dinero y no irse a los extremos. ujú. No gastarlo todo, que esa sería una opción de decir, oye, mira, tengo aquí 200 euros y venga, dale. Claro. O sea, derroche total. Y tampoco ir a, no toques el dinero es caca, como decimos nosotros. Eso, el dinero tienes que guardarlo y tenerlo en el banco y eso no tocarlo nunca, porque eso tampoco es bueno, sino tratar de buscar un equilibrio. Ya más adelante, cuando tenga sus 11 12 años, y ya lo sentaré y le diré, mira, ven, siéntate aquí y vamos a explicarte qué es la inversión para Ujú, hacer crecer tu dinero. Él normalmente me ve grabando videos para YouTube, que por cierto aprovecho para hacer una pequeña cuña bueno, invito a todos a suscribirse al canal, que tengo mucha información que dar, análisis de empresas, entrevistas también como la que me está haciendo Carlos, pero en este caso soy yo el entrevistador. Y trato de dar el mejor contenido para que cada quien se haga un criterio ujú. propio de sus inversiones.
Entonces, bueno, volviendo otra vez al punto, cuando mi hijo me ve grabando en los videos de YouTube, él se queda como, oye, ¿qué es lo que está haciendo mi papá? ¿Por qué analiza gráficos? ¿Por qué ve tantos datos en un archivo en Excel? Y él me lo ha preguntado, pero yo pienso que ahora con 9 años todavía no tiene esa madurez para poder asimilar todo lo que yo pienso enseñarle. Ujú. Entonces, todo pasito a pasito. Yo primero le tengo que enseñar es el valor del dinero, de que hay que cuidarlo, pero también hay que disfrutar. Sí, claro, claro. O sea, como que en la medida que los niños van madurando, les puedes enseñar diferentes conceptos. Quizás a este nivel está oye, el dinero es una herramienta, te sirve para comprar otras cosas. Ojalá disfruta una porción, pero también otra porción ahórrala porque puede que haya algún gasto mayor en el futuro y después más adelante podrás entrar al curso inversiones y ahí empezar a enseñarle todo lo que tú también ya sabes. Eso es. Yo digamos que trato de explicar a cualquier persona lo que yo he ido aprendiendo a los golpes, pero siempre con un enfoque como si fuera alguien, bueno, obviamente alguien que no sabe o que tiene conocimientos muy básicos de la inversión, pero me imagino como si yo se lo estuviera explicando a mi hijo. O sea, cuando yo estoy Mm, explicando algo en mis videos de análisis de empresas, es como si yo estuviera hablándole a mi hijo, oye, mira, esto es así, ¿tal? Paso por paso, esto es lo que yo no considero, esto sí, muy, muy básico, porque entiendo que hay mucha gente que se interesa por la inversión, en este caso a largo plazo, de comprar sus acciones y tenerlas por un tiempo, bien sea o ganando valor o ganando dividendos, pero capaz se pueden abrumar por tanta información técnica, cuando en realidad es algo bastante sencillo si desde un primer momento alguien te lo explica y te va guiando, te va diciendo, esto es así, esto es asado, si está así, no me gusta, si está así, está bien. Yo creo que es la mejor manera de ir llevando a la gente de la comunidad financiera para que en un futuro todos podamos crecer como sociedad. Yo creo que ese es el objetivo principal de Ingenio Finanzas, mm, de buscar un mundo mejor. ¿Y cómo yo busco un mundo mejor? De que cada persona pueda hacer sus inversiones y tener un mejor futuro, que a la larga eso también contribuye a que la economía vaya creciendo. Si, por ejemplo, tú, Carlos, que tienes tus inversiones y estás teniendo un buen manejo del dinero, tú muy probablemente vayas a tener posibilidad de aumentar tu consumo en mm, bienes más adelante con los años. ¿Por qué? Porque has hecho un buen manejo del dinero, has invertido, tienes un flujo constante de dinero y tienes capacidad para poder disfrutar ese dinero. Lo que dije al principio de mi hijo, disfrutar y mm, ahorrar e invertir. Pero el disfrute es importante, porque te puedes ahorrar todo lo que tú quieras, te mueres y ahí se quedó el dinero. O ujú. sea, y después Claro. tú vas a decir, pero ¿qué hice yo con mi vida si lo que hice fue guardar todo mi dinero y no disfruté una parte? Bueno, justamente eso. Si muchas personas manejan bien su dinero, y tienen una posibilidad de dinero para poder gastar y en las cosas que les gustan, eso alimenta la economía y si mucha gente hace lo mismo, pues la economía va para arriba. O sea, eso, lógica básica Mm, de una sociedad económicamente sana. ¿Qué mm, sucede ahora? Mucha gente tiene una mala gestión, disculpa, una mala gestión del dinero, se endeuda con tarjetas de crédito, créditos bancarios, etcétera. Y por ende su cash flow personal o familiar va disminuyendo progresivamente a medida que esa deuda va incrementándose. ¿Qué sucede? Al no poder tener dinero disponible para gastar, sino que lo tienes que pagar en deudas,
tu posibilidad de gasto disminuye progresivamente. ¿Qué sucede? Si mucha gente hace lo mismo, el consumo en un país podrá estar siendo alimentado artificialmente por deuda, pero tarde o temprano eso colapsa porque tú llegas a un límite de deuda. Tu tarjeta de crédito tendrá, qué sé yo, 1.500 euros en mi caso, o 2.000, pero una vez que tú llegas a tu tope de crédito, ya el banco no te deja gastar más dinero. Ujú, Ay, ¿y ahora? ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo puedes permitir tú gastar más dinero? Tarde o temprano en una sociedad, ese límite de gasto o de deuda llega a su tope y el consumo hace así. Y las economías caen en deflación, etcétera, etcétera, en crisis. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Entonces, mm, gente como tú, Carlos, y gente como yo y muchos otros que estamos en esto de la divulgación financiera, estamos contribuyendo a que la sociedad maneje mejor su dinero, tenga una visión más positiva de las inversiones y en un futuro no muy lejano, podría ser en unos 10 años, las economías podrían estar mucho mejor que si no existiera gente como nosotros ujú. expresando todos estos términos. Seguro. Seguro que sí, es una linda imagen con la que nos dejas o de lo que podría ser, de lo que podría ser. Eso Quería es. volver brevemente a tu historia, solamente para dar todo el contexto personal tuyo. ¿Qué es lo que, ya nos hablaste de tus primeros años de colegio y estos emprendimientos? Luego, ¿cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Vale, yo estudié ingeniería industrial. eh, yo cuando me graduó del colegio, del instituto, me, me salta la idea de, oye, mira, a mí me gusta generar cosas que me den un dinero. Me gusta crear cosas que yo pueda o vender o en este caso conseguir dinero a través de mi trabajo. Pero no en el sentido de trabajar por dinero, sino al contrario, de producir cosas en masa que me puedan reportar un ingreso. Y bueno, esa fue la motivación inicial de estudiar ingeniería industrial. En el camino me doy cuenta que, que sí, que efectivamente una vocación que yo tenía para poder producir cosas que me generaran dinero, eh, también descubrí que manejando mejor las finanzas, porque tuve una clase de finanzas, una materia de finanzas, en donde fue como, wow, porque como entenderás, en mi casa nunca se habló de cosas, de términos financieros, más allá del ahorro, de no gastar en exceso, de las tarjetas de crédito, pero hasta ahí. Todo lo que era valor presente, valor futuro, tasas de interés y el interés compuesto, eso cero, pero cero en mi familia. Y bueno, poco a poco fui empapándome de términos y yo dije, oye, esto como que me gusta, esto está interesante, pero ahí quedó, o sea, terminé la materia, continué con mi carrera, me graduó y ya se quedó como una espinita ahí en el aire. Eh, ya graduado, uno de mis hermanos, yo soy el mayor, él está estudiando administración de empresas y me dice, oye, métete en este link que puedes crear tu cartera ficticia de acciones a largo plazo. No recuerdo ahora el nombre, era un instituto de finanzas en Estados Unidos, pero sí, instituto universitario, o sea, a nivel universitario, en donde promovía todo esto de la Ujú. educación financiera, de, oye, crea tu cartera ficticia y ve qué tal se mueve con las empresas que tú has comprado. Y bueno, me pasó el link, me dice, mira, aquí tienes la clave de estudiante mía, juega a ver qué tal.
Y bueno, estuve ahí tanteando, me llamó la atención, me gustó bastante esto. Y bueno, digamos que ahí fue ese primer toque con la compra de acciones ficticias, porque te daban, de hecho, tú podías poner el monto exacto que tú querías para tu cartera. Yo no recuerdo si le puse de $100.000, así, pero literalmente con el teclado. Y con ese dinero luego tú procedías a hacer las compras de las acciones de las empresas que tú quisieras. Luego de ahí, pues mira, eso fue un juego que habré tenido unos meses, de vez en cuando lo revisaba y al final yo dije, bueno, ya estaba trabajando, no era muy, ya estaba en otra onda de vida, Ujú, no era más ese ambiente universitario. Y bueno, hice un máster de administración de empresas. Ya estando en el máster, sí tuve una super materia llamada administración financiera ujú. que, wow, para mí fue como el emoji ese que te explota la cabeza. Tal cual, tal cual. El profesor, no recuerdo el nombre de él, pero el apellido era Aguirre Beitia, un español, un vasco, pero wow, de estos de personalidad muy, muy fuerte y muy exigente. Él era IF, yo creo que ya se Ujú. habrá muerto, no sé, porque eso fue hace unos cuantos años y ya estaba viejito. Y él era IF y él decía, si ustedes no son serios con esto de las finanzas, pues no van a acabar bien. Y nos enseñó muchísimos conceptos, nos enseñó todo lo que era la inversión a largo plazo. Él tenía su opinión porque en esos momentos estaba empezando el tema del Bitcoin y él decía como que eso yo no lo palpo. Ujú. Él me decía así, como que eso no lo puedo tocar. Claro, mente de aquella época que, bueno, no confiaba en esto. De hecho, yo sigo pensándolo, que capaz es un error mío, capaz, porque yo si en ese momento hubiera invertido en Bitcoin, ahorita sería hipermillonario. Estarías listo ya. Pero bueno, cosas de la vida que o te montas en el tren o el tren se va y no vuelve más nunca. Pero bueno, son aprendizajes que uno también obtiene en el día a día. Otra de las cosas que también me ayudó bastante, bueno, volviendo otra vez a esa experiencia con el portal de acciones ficticias, prácticamente el 30%, 40% de mi cartera ficticia era de Apple. Y en ese momento Apple estaba empezando con, Mm. yo creo que era el iPhone 1 o el iPhone 2, era muy, muy de los primeros iPhone. Y bueno, ya es historia lo que ocurrió después. De hecho, yo lo he puesto en X como uno de los aprendizajes que, bueno, existe. O sea, mira, si hubieras invertido en esta empresa que prometía ser pionera y desarrollarse, pues mira todo lo que ha ganado. Lo mismo está ocurriendo con Tesla. Tesla en su momento empezó progresivamente poco a poco, ha hecho tantos splits que ya se ha perdido, digamos que la noción de cuánto ha crecido. Claro. Y bueno, si tú fuiste uno de esos primeros inversores, ya hoy debes tener una cartera muy, muy bestial. Ese tipo de aprendizaje solamente lo vas ganando si te das de frente con la realidad y analizas las empresas bien pensando en lo que podrían hacer. Ujú. Eso es importante consejo. O sea, todo lo que ha ocurrido ya es historia. Sí, efectivamente, están los libros, puedes analizar tendencias, etcétera. Pero uno tiene que comprar pensando siempre a futuro una empresa. Y esto nos lo decía el profesor de Administración Financiera, Aguirre Vitía. Él decía, no me importa lo que ha ocurrido en el pasado, a mí lo que me importa es lo que puede hacer esa compañía en el futuro. Todo lo que es el valor futuro de la empresa, saber
todo lo que sería la reinversión de esas ganancias que potencialmente pueda tener, cómo podría ser ese crecimiento de ese valor futuro en función de las decisiones que pueda tomar la junta directiva, el riesgo que tiene una empresa en algún sector u otro. Todo eso yo afortunadamente lo recibí, eh, y bueno, ahí sí ya fue digamos que el paso que yo dije, bien, tengo que empezar a invertir. Una de las limitaciones que yo tenía era que yo estaba en ese momento viviendo en Venezuela. Y por mala suerte ocurrió todo lo que fue el control cambiario en Venezuela, en donde no te permitían con tu dinero en bolívares canjearlo a dólares o euros o cualquier otra divisa extranjera, porque el gobierno de Chávez en ese momento no quería. Y claro, no tenía dinero para poder invertir en bolsa, o sea, afuera de Venezuela. La bolsa de Caracas en ese momento estaba muy deprimida, la situación venezolana estaba muy mal y bueno, tuve que posponer las inversiones en empresas. Pero ya, digamos que ya la semilla estaba puesta y ya no había nada que hacer. Eso ya era dar tiempo a que creciera el arbolito. Ujú, Y bueno, en el 2017 ya la situación era insostenible en Venezuela. Tú tenías un salario muy bajo. De hecho, yo estaba a nivel de gerente en una empresa y yo ganaba cerca de como $80 al mes. ujú, $80. Y era nada, o sea, no te llegaba ni para hacer el mercado del mes de la comida. Te tenías que endeudar en tarjetas de crédito para poder comprar la comida que probablemente mañana no estuviera ujú, en el anaquel del supermercado. Era una situación de desabastecimiento muy bestia. No había medicinas, no había vacunas, no había comida. Y bueno, ya mi hermano, el que estaba estudiando administración de empresas que dije, él ya estaba viviendo aquí en España y él me decía, Juan, ¿qué haces tú viviendo en Venezuela todavía? Tú tienes nacionalidad española. Mi madre es de España, de esa camada de europeos que viajaron a Venezuela a hacer la América y a tener una mejor vida. Bueno, ahora nos toca a nosotros salir de ajá, Venezuela y volver a Europa. Bueno, y mi hermano me decía, ¿tú tienes nacionalidad española? ¿Qué haces tú en Venezuela? Pues bueno, tomé la decisión junto con mi esposa y bueno, ya tenía ya mi hijo, que hoy tiene casi 10 años, pero en ese momento tenía un añito. Y wow, no encontrábamos las vacunas, las primeras vacunas que un bebé debe tener obligatorio por derecho del niño, pues no las logramos conseguir en Venezuela. Y ese fue como que, digamos, el trigger, el gatillo que a nosotros nos dijo, ajá, mira, aquí no hay nada que hacer, vámonos. Y bueno, teníamos nuestros poquitos ahorritos en euros y en dólares y nos vinimos para acá. Fue una situación bastante complicada porque uno viene sin trabajo, que sí, tienes capacitación, tienes idiomas, tienes experiencia laboral, pero cuando tú llegas a España, eso no vale. O sea, tú eres uno más del montón. ujú, Y si no tienes experiencia laboral en España, es dificilísimo que te contraten. Y bueno, estuve unos 3 meses aproximadamente viviendo de los ahorros. Prácticamente me los fundí. Porque es claro, o sea, si no tengo trabajo y viviendo en un país europeo donde el costo de vida es elevado, pagando alquiler de apartamento y todo, afortunadamente conseguí trabajo. Luego mi mujer también consiguió trabajo y bueno, ya todo se normalizó. Y ahí fue donde, cuando ya la situación económica se normalizó, empecé ya con mis primeros tanteos ya en el 2018 ujú, de compra de acciones de empresas. Muy de poquito, pero y obviamente equivocándome. O sea, pero de eso siempre lo digo. Yo empecé haciendo trading y al principio fue como
bueno, voy a leerme, voy a comer todos los libros que existen para poder trazar la mejor estrategia posible y ser exitoso o a nivel de probabilidad de éxito. Y efectivamente logré tener un 62, recuerdo, 62% de operaciones positivas, que si tú lo pones a largo plazo, tú dices: "Pues, este tío le va bien". Efectivamente, era algo bueno, pero, como yo tenía que llevar también mi trabajo y por otro lado, luego llegaba a la casa y estaba pendiente de un gráfico que subía y bajaba, tratando de conseguir las mejores opciones de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Esto a mí me generó un estrés bestial, pero Ujú. bestial, Carlos. O sea, la ansiedad que yo tenía al irme a dormir. O sea, yo cerraba los ojos y yo veía un gráfico verde, rojo, verde, así. Y de hecho temblaba. Era una cosa como que llegó un momento en que o sea, me levanté, estaba sudando frío y le dije a mi esposa: "No puedo dormir, estoy demasiado estresado". Ella me dice: "Pero, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás haciendo que te está generando esto?". Y yo dije: "Tengo que dejar esta porquería", para no decir otra palabra, porque dije la palabra. Ajá. Y, y bueno, ese fue el momento en que yo dije: dejo el trading. Dejo el trading, me enfoco solamente en la compra de mis acciones a largo plazo, que me daban una paz infinita, porque tú analizas una empresa. En ese momento yo no sabía, o sea, sí tenía nociones de análisis de empresas por el posgrado y también por libros, pero no tanto como hoy día. O sea, ya los años ya han hecho su trabajo. Pero en ese momento comprar una acción y ver que el precio hacía como que o sea, la cotización no era sube, baja, como podría ser un gráfico de un minuto, de 5 minutos, que tú ves subidas y bajadas bestiales. Allá a largo plazo era: sube un poquitito, baja un poquitito, sube un poquitito, y tú decías: "¿Pero qué es esto? Esto es el cielo". O sea, comparado con el infierno que era del estrés que yo estaba teniendo con esa experiencia. Ujú. Y bueno, aprendí a los golpes, obviamente. Tuve casi, casi una crisis una crisis emocional por eso mismo, porque no, yo siempre lo digo, no todo el mundo está hecho para hacer trading. En internet te venden mucho eso de: hazte millonario con el trading, tienes mi estrategia, lo puedes hacer". Mentira, mentira. Hacer trading se estudia de manera profesional, o sea, casi universitario. O sea, mi mujer trabajó en un banco y habían personas eh, en un departamento, en el departamento financiero, en donde tenían un montón de pantallas y hacían cambio, compra-venta de divisas, pero de todas las divisas posibles. Y eso era así como... Pero claro, eso les gustaba, lo estudiaron, Ujú. y cuando ella me ve haciendo eso, me dice: "No, Juan, no. O sea, analízate". Y bueno, hasta ahí llegó mi aventura en el trading, llegó esa etapa de inversión a largo plazo. Inicialmente era comprar barato para vender arriba cuando haya ganado cierto Ujú. valor, muy valio, la verdad. Y descubrí, gracias al loco del dividendo, a Gregorio Hernández, el tema de los dividendos, que bueno, que sí, mi papá, él tenía experiencia en una clínica donde él tenía una acción que de vez en cuando pagaban dividendos anuales, y el tema ya más o menos lo conocía, pero ya el concepto de rentas pasivas para poder tener un flujo constante de dinero y reinvertirlo, hacer crecer la bola de nieve con dividendos, para mí fue como: wow, bien, esto me gusta. Y si además lo puedo mezclar con ese pensamiento value que yo ya venía trayendo del trading, porque en el trading yo vendía y compraba, pero
si nada más me quedo con la parte de compra y dejarlo ahí, pues bueno, Ujú, eso me daba mucha tranquilidad, veía que de vez en cuando ingresaban los dividendos, decía la notificación del broker, oye, pling, te han llegado tantos euros, te han llegado tantos dólares. Y yo, vaya, qué bien todo esto. ujú. Y bueno, eso, esa fue mi experiencia de todo lo que fue universidad hasta llegar aquí a España y hacer mis primeras inversiones. Buenísimo. Déjame recapitular un poco de la historia, resumir, porque en el fondo tú sales de la universidad, te pones a trabajar. Yo me imagino que ese hábito del ahorro existió desde el inicio. O sea, siempre hubo ahorro en ti, a pesar de que nos contaste también que en el fondo estuviste de gerente en una empresa y ganabas $80 mensuales. O sea, ahí, aunque tú quieras y seas la persona más ahorradora del mundo, las matemáticas, los flujos no dan para ahorrar. Aún así, tenías ahí algunos ahorros en dólares y en euros que pudiste cambiar con todo las restricciones que tenía Venezuela en su tiempo y Eso que, es. y que siguen hasta hoy día. Y te vienes a España y ahí ya después de 3 meses de buscar trabajo, ya están los dos bien empleados con su niño de 1 año y ya me imagino que ahí recién, porque en el fondo tú tenías experiencia o sabías de la bolsa desde muy chico, o sea, desde la universidad que sabías que existía, te habían pasado esta cuenta Sí. como dummy, como para poder experimentar, pero al final te falta, en el fondo todos necesitamos ese capital inicial. Que obviamente si no es, si no va a haber una herencia, en el fondo significa el estar metiéndole unas moneditas todos los Y, meses desde el ahorro de tu sueldo. y una de las cosas que también había una restricción en Venezuela porque tú no podías hacer movimientos, por ejemplo, con PayPal. Si tú tenías una tarjeta de crédito de Venezuela y la relacionabas con tu cuenta de PayPal, PayPal en Estados Unidos te lo bloqueaba. ¿Por qué? Porque existía mucho riesgo por parte de PayPal de que esa tarjeta estuviera relacionada con lavado de dinero, etcétera, etcétera. O sea, Mm, Venezuela estaba totalmente bloqueada a nivel económico. Entonces, ¿cómo tú podías, salvo, de hecho, yo tenía mi pequeña cuentita en Estados Unidos en dólares, pero fue porque desde mucho antes yo ya tenía unos ahorritos, que con eso fue que pudimos venirnos a ujú, España. Pero si, si una persona en esa época hubiera querido invertir en bolsa desde Venezuela, era imposible. De hecho, yo lo pongo en duda si todavía o si ya se ujú, puede hacer desde Venezuela. Porque ahora yo creo que incluso es más difícil todavía con el bloqueo que es ujú. necesario que exista para mucha gente que tiene dinero mal habido en Venezuela y que lamentablemente están tratando de hacer ese lavado de dinero para pasarlo al exterior. Sí, yo me imagino que hoy día lo más factible es que haya un exchange de criptomonedas, porque al final ahí, Lo más ahí probable. por lo general, ese tipo de portales no te preguntan nada, ni quién eres, ni nada. Solamente les interesa que haya un depósito y ahí Ya, ya pasamos a una stablecoin que se puede mover para cualquier lado o Bitcoin si quieres empezar a holdear la moneda eso es. insigne del criptomundo. Te quería preguntar, quería volver al estilo de inversión, porque comentaste que tuviste esta pasada, esta etapa en que estuviste haciendo trading, lo hacías de manera exitosa en el papel, en los números, pero te empezó a afectar tu calidad de vida, el estrés, no podías dormir. Entonces, ¿cómo decanta eso? ¿Aprendiste ahí algunos otros como de los OG, los divulgadores financieros de Eso más es. larga data de España, te mostraron ahí el camino de los dividendos? ¿Cómo llegas al estilo de inversión que haces hoy en día? Eso es curioso porque mucha gente, algunos me lo reclaman, porque me dicen, pero si tú eres inversor a largo plazo y tratas de buscar el incremento del valor de tus acciones y al mismo tiempo también buscas dividendos,
¿por qué le prestas tanta atención al gráfico? Yo en mis videos, y bueno, invito nuevamente a la gente Ujú. a que vea los videos de mis análisis de empresas, y yo siempre analizo primero lo que es el sector, de dónde es la empresa. Luego me voy al análisis fundamental a un año de todos los datos y todos los indicadores a un año, a 5 años y a 10 años, ¿vale? Ya ahí yo me hago una idea a nivel de análisis fundamental y cualitativo de la empresa. Porque además me meto en la página web, veo qué hacen, cuáles son sus productos estrella, dónde están ubicados, cómo está el sector. Haciendo el análisis cualitativo y fundamental, yo luego veo, ok, vamos a revisar cómo está el precio en el gráfico. Y esto yo creo que es una falta en muchos analistas que solamente se enfocan en la parte cualitativa y fundamental y no prestan tanta atención a si están comprando a un precio relativamente aceptable. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente empieza, por ejemplo, pongo el mismo ejemplo de Tesla. Tesla sube, 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 sube. Y cuando está en lo más arriba en el all time high, de repente todo el mundo empieza, compren, compren, compren. Y efectivamente ese no es el momento para comprar, porque probablemente vaya a existir más adelante una caída del mercado, puede salir Trump abriendo la boca, puede haber algún falla de suministro, puede haber una guerra, puede haber un montón de cosas que ese precio de Tesla de repente hace así. O, o peor aún, Elon Musk. Elon Musk que abra la boca. Si hace eso, la acción hace esto. Boom, para abajo. Ahí es donde hay que comprar, no aquí arriba. Y eso es un error que yo veo muchísimo, que todo el mundo, he comprado tantas acciones de tal empresa. Y yo por ver, me meto en el gráfico y digo, pero, ¿qué está viendo esta persona? O sea, ¿por qué está comprando tan arriba? ¿Por qué no espera un retroceso? Si hay muchas otras opciones en el mercado con retrocesos interesantes y son empresas de calidad. ¿Por qué se tiene que enfocar en unas, o encaprichar en una que todavía no ha hecho un retroceso considerable? Y bueno, eso es algo que yo le agrego a mi análisis. Yo busco si el precio ha tenido un retroceso de al menos el 50% del retroceso Fibonacci, que para el que no lo sepa, esa es una herramienta que se tiene en TradingView o en cualquier analizador de datos, de gráficos, perdón, en donde tú trazas una línea desde el punto mínimo del gráfico hasta el máximo y automáticamente esa misma herramienta te dice ciertos niveles de precio en donde hay probabilidades de que retroceda y luego comience nuevamente a crecer el precio. Esto yo lo utilizo, me ha ido bien. Otra de las cosas bueno, yo utilizo eso, que al menos retroceda el 50% y si llega a estar al 61,8% Fibonacci, mejor todavía, porque ese es como que el nivel de oro, el golden level, que así lo llaman, en donde hay mucha probabilidad de que los robots de estos fondos de inversión, que normalmente son los que manejan gran cantidad de dinero e invierten en las empresas, ellos automáticamente tienen programado de que si haya un retroceso Fibonacci de tanto, en ciertos niveles ellos van haciendo compras. Y posiblemente o en una media móvil ponderada, que también las utilizo, las medias móvil ponderadas de 1000 sesiones, 200 semanas y 200 meses, que vuelvo y repito, si ven mis videos, lo voy a repetir como un loro, porque realmente me ha funcionado esta estrategia y he ido evolucionando poquito a poquito, adaptando cosas del trading a esto que es la inversión a largo plazo para detectar o tratar de buscar el mejor momento para invertir en una empresa. Obviamente no comprar en el mínimo exacto, que te puedo decir uno que sí la pillé en el momento más bajo que fue como bien, que ahorita lo comento, pero para completar todo lo que es mi estrategia. Entonces, cuando yo ya detecto si una empresa que me gusta, que la tengo analizada,
está en un precio en esa banda entre 50% y 61,8%, pues yo compro aquí un poco, si yo veo bajando, voy, capaz compro como por acá por el medio, pero si llega a este punto, aquí también vuelvo a comprar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Promediando el precio a la baja. Ujú, ¿Por qué? Porque muy probablemente si toque aquí, vaya a rebotar y ya esa inversión ya está puesta. Es como un árbol que va a ir creciendo. Yo ya sembré la semilla ahí. Esa es mi estrategia. Yo trato de enseñarla de la manera más sencilla y sincera posible, sin mucho tecnicismo, para que el que quiera preguntarme, pues que me escriba un comentario en YouTube o me pueda escribir también por mi cuenta en X o en Instagram, cualquiera. Y bueno, yo con mucho gusto la respondo. Yo no cobro nada, la verdad, por eso. Si tengo mi radar, que el radar de empresas, que no sé si le has hecho un ojo, es yo tengo como 5.000 acciones estudiadas fundamentalmente, algunas incluso técnicamente para detectar puntos de compra. Pero estas 5.000 acciones, 5.000 empresas, perdón, son, digamos que es el insumo que tengo yo para hacer mis inversiones. O sea, es ujú, lo que yo consumo para mí. Y vendo una suscripción mensual, que en algún caso el más económico, que es para saber cuáles están ok para invertir, cuesta 10 euros al mes, que bueno, o sea, tú te vas a un bar cualquiera y te gastas muchísimo más, pero con esta suscripción tú vas a saber cuál, ya digamos que de una montaña de paja que te puedes encontrar, porque hay infinidad de empresas, ujú. cuáles son esos pequeños diamantes que están escondidos por ahí. Y bueno, yo también, si te voy a pedir el favor también de poner el link del radar en la descripción de este video para el que quiera revisarlo. Yo utilizo mi radar para explicar los videos, pero también hago digamos que mi filtro de 5.000 empresas. Al final me terminan quedando 10 que son aquellas que están como muy, muy, muy filtradas y muy excesivamente... eh, sí, yo pongo unas condiciones muy restrictivas para poder poner mi dinero. No necesariamente mi criterio sea igual al tuyo o al que nos está viendo. Eso, bueno, es algo que la inversión es muy personal y lo que es bueno para mí no necesariamente te convenza completamente para darle al botón de compra y decidir hacer una inversión a largo plazo. Pero yo creo que al final todo esto ayuda a lo que inicialmente en el video dije, de que cada quien se forme su criterio y pueda hacer sus inversiones pensando a largo plazo. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Bueno, dejémoslo hasta acá. Juancho, Ingenio Finanzas. Voy a dejar todos los links a las redes, al YouTube, al radar que comentaba Juancho más abajo. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, chao.